podría hablar desde dos puntos de vista. Como experto en bibliotecas escolares, y es verdad que fui bibliotecario fui bibliotecario en el año 94 y he estado en varios planes de bibliotecas escolares, pero voy a hablar como padre, porque me parece que yo creo que hay que hablar del sentido común. Ella lo ha dicho muy bien, las bibliotecas escolares están hechas polvo. Cuando llevé a mi hijo por primera vez a la biblioteca y todas las semanas iban a la biblioteca escolar, pues Mateo traía un libro a casa y a mí me salía un sarpullido. Me salía un sarpullido porque yo, que me dedico al mundo de los libros, tengo pues muy buenos libros que he ido seleccionando y que he ido aprendiendo gracias a mi itinerario lector a discriminar los que son libros más interesantes o menos interesantes, y como he trabajado en literatura infantil y juvenil, pues tengo una buena colección de literatura infantil. Sin embargo, mi hijo, cuando venía de la biblioteca escolar, creedme que me salía un sarpullido. Y los primeros meses aguanté, porque digo, bueno, igual hay otros libros ahí en la biblioteca escolar, aunque la conocía, y mi hijo tiene ese gusto. Entonces, claro, pues si tiene ese gusto, ¿qué vas a hacer? No puedo hacer nada, ¿no? Hasta que ya el sarpullido fue tan grande que tuve que bajar a la biblioteca escolar y no voy a decir poner orden porque sonaría fascista, pero sí hablar con la directora, que me dejaran entrar a la biblioteca a ver cómo estaban los fondos, qué se podía hacer con los fondos. Claro, evidentemente no podía hacerlo solo. No soy un kamikaze, y hablé con otros padres. De ahí que cuando estáis hablando vosotros de toda la comunidad escolar, pues evidentemente yo en este caso no soy docente, pero mi intervención en el cole es como padre. Y yo creo que lo que falta en este desarrollo de las bibliotecas escolares, y creedme que estaba en todos los planes, que estaba en el del 96 dando clase a los profesores de las bibliotecas, de cómo formar bibliotecas escolares, la alfabetización informacional, que antes se llamaba formación de usuarios, etcétera, etcétera. Yo creo que falta sentido común, y el sentido común falta desde muchos puntos de vista. Uno de ellos porque yo veo las bibliotecas públicas, y las bibliotecas públicas han tenido claro cuáles eran sus necesidades, han tenido claro con qué usuarios querían trabajar, han tenido claro qué actividades tenían que hacer para atrapar a sus usuarios, para atraer a sus usuarios y hacer que las bibliotecas funcionaran. Pero, sin embargo, en las bibliotecas escolares no. Yo creo que no se ha pensado en esa necesidad, no se ha creado la necesidad de una biblioteca escolar. Todos los coles tienen una biblioteca escolar, pero muy pocos colegios hacen de esa biblioteca escolar el espacio de intercambio, el espacio de conocimiento, el espacio de aprendizaje que debería ser. Y podemos echarnos todos la culpa, o sea, podemos pensar que el equipo docente no tiene la necesidad de trabajar con la biblioteca escolar, entre otras cosas porque hay un pequeño cáncer desde hace mucho tiempo, que es la biblioteca de aula. La biblioteca de aula, pues lo decía también Joaquín, en esa filosofía o en esa historia que ha hecho, en contarnos la historia de la educación. El profe prefiere trabajar con los libros que tiene en su aula. Y claro, por mucho que digas, no, la biblioteca escolar puede dotar esos libros y hacer un préstamo interbibliotecario entre biblioteca de aula y biblioteca escolar, ¿no? El bibliotecario, no sé por qué razón, tiene un gen especial que dice mis libros, y eso ha contagiado a los propios profesores. Yo creo que hay otro problema de sentido común, que es que tenemos claro que las bibliotecas públicas, yo cuando voy a una biblioteca pública es para responder las preguntas, que es una cosa por la que cuando me han preguntado por qué leo, yo siempre digo para responder preguntas, y a veces son preguntas que no tienen que ver con mi profesión, sino que son preguntas filosóficas, y entonces las respondo leyendo una novela o leyendo un ensayo. Otras veces voy a una biblioteca pública por una cuestión profesional, porque quiero responder una pregunta para preparar una charla de este tipo, acudo a una biblioteca pública. Voy a un intercambio a relacionarme con otros lectores para ver qué leen, qué se cuaja, porque esos son mis amigos, mis interlocutores son otros lectores para compartir lecturas. Entonces, esas mismas características que me llevan a mí a la biblioteca pública no las veo en la biblioteca escolar. Ningún profe que yo conozca, bueno, habrá algunos, claro que hay. Hay muy pocos profesores que se planteen cómo utilizar la biblioteca escolar como una herramienta. Es verdad que desde hace un tiempo no entran libros en las bibliotecas escolares, si no entran en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares todavía entran menos libros. Entonces, ¿qué herramientas le puede ofrecer la biblioteca pública a un profesor? Yo, como padre en este caso, y contestando a una propuesta de intervención, yo creo en el sentido común y en crear necesidades.
y es verdad que hay que ir poco a poco. Yo oigo vuestras palabras y digo, me suena todas estas palabras desde hace mucho tiempo y estoy de acuerdo con vosotros y yo creo que hay que decirlo, que hay que decir públicamente todo esto, incluso presentar, como hace Joaquín, estas bibliotecas del futuro, pero creedme que yo he ido a la inversa. Pasé por una biblioteca que era la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que era el futuro de las bibliotecas, que por cierto el futuro de las bibliotecas está cerrado ahora mismo, que es el centro de Salamanca, está cerrado y no saben qué hacer con esos libros, no sabemos qué van a hacer con esos libros, con ese espíritu suyo de las bibliotecas sin muros, pero en este caso está amurallado ese conocimiento. Después pasé a las bibliotecas públicas, a hacer actividades en bibliotecas públicas, y entonces dije, qué bien, porque se están moviendo. Después he pasado en un peldaño inferior a las bibliotecas escolares dando formación a profes en las bibliotecas escolares y ahora como padre en una biblioteca escolar. O sea, creedme que yo he pasado por todo este trayecto y yo creo que es una cuestión de sentido común. Es hablar con los profesores y decirle, ¿pero realmente queréis una biblioteca escolar? ¿Creéis realmente que este es un espacio que puede resolver preguntas, que puede ser una herramienta útil para el currículum, para el aprendizaje, para... Bueno, eso es lo que hemos hecho, o sea, no creáis que me quedo aquí en la crítica. Llevo 3 años en el cole y lo primero que hice fue intentar organizar la biblioteca en ese sentido, a ver qué fondos hay y por qué me salía un sarpullido, era una cuestión médica casi. El segundo fue hablar con la dirección y con los profesores diciendo que yo era padre, pero que también, aprovechando que el Pisuerga pasaba por allí, también era especialista en bibliotecas y que podíamos hacer algo, podíamos dar una vuelta, cómo podíamos colaborar, cómo podíamos hacer que la biblioteca fuera un centro de recursos. La respuesta del profesorado tardó 1 año en llegar y pusieron a una Herr-Bibliothekarien. Pusieron a una Herr-Bibliothekarien que ordenó todo y lo llenó todo de carteles de silencio. Claro, uno tiene sus cosas. Yo no me metí directamente ahí, pero cuando se fue Herr-Bibliothekarien, lo primero que hicimos los padres fue quitar todos los carteles. Otra forma de intervención fue intervenir directamente en el aula y convencer, no a otro profesor, porque yo no puedo convencer a un profesor, a una maestra que no da clase, pues, ¿quién eres tú para decirle? Pero yo sí puedo decirle a la maestra de mi hijo, decirle, ¿y por qué no trabajáis con proyectos, por qué no tal? Y entonces empezamos a colaborar, a buscarle información, a hacer un blog, a darle los libros que nosotros teníamos en casa, los libros que tenían otros padres, etcétera, etcétera, para intentar que eso se relacionara con la biblioteca. Entonces ahora todo infantil está trabajando por proyectos y está pasando por la biblioteca no únicamente como préstamo, como una hora, sino que van a buscar información con la precariedad que tiene, ¿no? Yo creo que esas pequeñas cosas son las que hay que hacer, pero es verdad que, claro, yo podría decir más cosas como experto en bibliotecas escolares, pero prefiero hablar como padre. Cualquier iniciativa que venga será bienvenida, Marcos. Marcos, tú me dices, vamos a crear un laboratorio ciudadano. Venga, vente al Emilio Pardo Bazán, porque vas a encontrar un montón de padres que estamos deseando hacerlo. Y además no nos paramos en eso, es decir, que vamos a peatonalizar esa calle porque nos llamamos el AMPA del Emilio Pardo Bazán, como cambiamos el parque del casino, que estaba el parque en una solana, y lo pasamos a tener el parque del infantil debajo de un árbol. No vamos a pararnos. Necesitamos muchas cosas, o sea, necesitamos esas iniciativas y nosotros estamos dispuestos a participar, los padres fundamentalmente. Y nos está costando muchísimo tiempo convencer a otros profesionales, en este caso de la educación, pero los convenceremos porque vamos a pedir que para la educación de nuestros hijos la biblioteca escolar sea un pilar fundamental de la educación. Y contaremos también de las bibliotecas públicas. Bueno, nuestro aliado es el más cercano, no es la Biblioteca Pablo Neruda, sino que es la Pedro Salinas, que está muy cerca y con ellos hemos hecho bastantes actividades. Entonces, yo lo veo, primero, o sea, oigo estas palabras y digo, seguimos en las mismas, pero yo digo, vamos a aterrizar, vamos a seguir aterrizando y digo, ojalá, no voy a decir que ojalá haya muchos padres como esto, sino que haya muchos nodos, muchas conexiones que permita hacer esto. Bueno, y si queréis, pues hablamos de más cosas.